Daremos inicio a nuestro curso técnico Tecnologías para la detección de fugas, cómo conseguir una zona sin fugas. Hola a todos y muy buenas tardes. Vamos a comenzar. El objetivo de este curso es que ustedes como asistentes conozcan las mejores tecnologías para la detección de fugas en climatización y refrigeración y cómo aplicando estas soluciones podemos conseguir una zona sin fugas. Vamos a ver rápidamente lo que va a ser el temario de esta capacitación. Vamos a empezar con unos tips de seguridad, de buenas prácticas. Vamos a dar algunos orígenes que pueden ocasionar fugas y después vamos a ver esas fugas, qué problemas nos van a ocasionar en nuestros sistemas de refrigeración. Después vamos a ver principalmente 3 métodos para la detección de fugas, iniciando con los detectores fluorescentes. Después pasaremos a los detectores electrónicos portátiles y para finalizar veremos lo que son los monitores de refrigerante. Al finalizar la sesión tendremos las conclusiones y una sesión de preguntas. Bueno, empecemos con los tips en la parte de seguridad. Como primer tip, lo que traemos es la recomendación de ventilar zonas donde se trabaje con refrigerantes tóxicos o inflamables. Esto ya sea como parte de la instalación, que cada cierto tiempo hagamos cambios de aire, o para el servicio ya pueden adquirir ustedes ventiladores con certificación ATEX que les dé esta seguridad para trabajar en estas atmósferas potencialmente explosivas, por poner un ejemplo. El siguiente tip será que puedan ustedes implementar protocolos de emergencia en caso de que tengan fugas. El siguiente tip es que para una detección oportuna de fugas nos podemos apoyar de lo que son los monitores fijos o detectores fijos. Estos están, pues, mientras tengan la alimentación eléctrica, van a estar detectando fugas constantemente, a diferencia de un detector de servicio que solamente funciona cuando tú lo enciendes. Entonces, esto nos va a permitir estar más alertas en cuanto a fugas. Y como última recomendación es que utilicemos dispositivos aprobados para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas. Como les comentaba, puede ser el ventilador, el detector de fuga o incluso una bomba de vacío, ya están especializadas para trabajar con estos gases. Pasemos a la parte de buenas prácticas. Como buenas prácticas, especialmente para lo que es la detección de fugas, empezamos con revisar tu herramienta y equipo antes de acudir a un servicio. Para la detección de fugas, en el caso de los detectores electrónicos, ¿qué podríamos hacer como recomendación para no llegar a la zona del servicio o al lugar del servicio y que nos demos cuenta que a lo mejor el filtro de nuestro detector no está en buenas condiciones o la batería está descargada? También ya venden lo que son como pequeñas cápsulas con refrigerante. Lo que podemos hacer es ponerlas en la punta del sensor y eso nos va a indicar que el detector está trabajando en buenas condiciones. Entonces ese es como el primer tip, llegar con toda la herramienta ya lista y preparada para el servicio y que no nos agarre un imprevisto. El siguiente tip es, antes de iniciar los trabajos, pues podemos, iniciando, dar una vuelta para inspeccionar el sitio, ver en qué máquina vamos a trabajar, en qué condiciones está. El siguiente tip es que al término del servicio coloquemos todos los tapones y cubiertas, los tapones de las válvulas de servicio o las cubiertas de los presostatos, porque luego les dan mantenimiento, uno llega y ya no está. ¿Quién sabe qué les hacen? ¿Se los llevan para el kilo? No lo sé, pero hay que tener esas buenas prácticas con nuestros clientes. El último tip en este caso sería eliminar los excesos de suciedad en los sistemas y equipos. Esto es importante en esta parte de detección de fugas porque se da el caso que si gotea aceite y ese aceite no se limpia a tiempo, con el tiempo, ¿qué va a pasar? O sea, se va a empezar a impregnar de suciedad, se va a volver como más viscoso, más espeso, y eso puede llegar a tapar fugas. Personalmente lo acabo de vivir hace unos días con un estufón ya viejo, tenía mucha grasa en los quemadores, entonces al momento de encenderla casi no salía gas y era por lo mismo de la grasa, la suciedad estaba tapando los edificios de los quemadores
y eso no estaba permitiendo que saliera correctamente el gas. Esto trasladado a un sistema de refrigeración, pues va a hacer que nos tape las fugas y al momento de que estamos haciendo nuestro recorrido para buscarlas, pues no las vamos a encontrar. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos motivos que nos pudieran ocasionar fugas en nuestros sistemas, empezando por las vibraciones ocasionadas, por ejemplo, por no sujetar correctamente la tubería, las distancias que debieran ser según los manuales, uniones mal soldadas, corrosión también si no se protegen bien las tuberías con su aislante como debe de ser. La corrosión pues a lo largo del tiempo nos va a terminar picando la tubería y vamos a tener fugas. También se puede dar el caso con flares defectuosos o con falta de torque que estén un poquito chuecos y ahí también podemos tener lo que son fugas. Bueno, ya vimos algunas causas que nos pueden provocar fugas en nuestros sistemas, pero realmente, ¿qué representa tener fugas en un sistema de refrigeración? Bueno, empezando por la baja eficiencia del sistema. Al perder la carga de refrigerante, el compresor va a tender a trabajar más, por lo tanto, va a consumir mayor energía y obviamente la eficiencia va a bajar. Como les comentaba, a mayor consumo de energía eléctrica, pues también el recibo va a ser más caro y a su vez estamos generando emisiones indirectas, porque para que nosotros utilicemos esa energía eléctrica se tiene que estar quemando carbón en algún lado del país para que nos llegue ese suministro. Entonces estamos contaminando de más. Además, también tenemos daños al compresor. Hay clientes que por 2 o 3 fugas han tenido que cambiar completamente un compresor por uno nuevo y eso es un gasto fuerte. Otro gasto innecesario es la carga constante de refrigerante. Ha habido gente que me dice que cada 15 días le carga 3 o 4 kilos a su sistema. Y eso es un gasto fuerte, ya que pongamos en promedio 1 kilo de R410, está como en 250 pesos. Si le pones 4 kilos cada 15 días, estarías gastando 1,000 pesos cada 2 semanas en un sistema, pudiendo tú detectar las fugas, corregirlas y ya no tener que estar haciendo ese consumo constante. Obviamente, cuando los sistemas llegan a fallar, como les comento, que si llega a hacer el cambio de compresor, pues el sistema se para. Entonces, eso también nos puede generar mermas. Y por último, lo que son las emisiones directas. Si estamos botando refrigerante hacia la atmósfera, ya es bien conocido que podemos dañar la capa de ozono o favorecer al calentamiento global. Entonces, hay que tener ojo con eso. Bueno, aquí, como les comentaba, vamos a ver 3 métodos para la detección de fugas, iniciando por lo que son los detectores fluorescentes, después lo que son detectores electrónicos portátiles y para finalizar vamos a ver lo que son los monitores de refrigerante. Como les comentaba en un inicio, estos son los detectores que se instalan ya de tiempo permanente, entonces nos van a estar ayudando a detectar fugas pues mientras esté la alimentación. El primer tipo de detector del que vamos a hablar es el de detector fluorescente. ¿Y qué son? Bueno, estos detectores fluorescentes son tintes a base de aceite. Este tinte se mezcla con el aceite del compresor y una vez que ya circula por el sistema nos va a permitir detectar fugas. Spectroline es 100% seguro, no daña ningún componente del sistema, ya que es compatible con todos los refrigerantes y aceites, como dice el POE, mineral o alquilbenceno. ¿Cómo funciona? Bueno, los detectores fluorescentes podemos sintetizarlo en 3 pasos. El primer paso es la inyección del tinte al sistema por el lado de baja. Obviamente, antes de conectar y de inyectarlo hay que purgar las mangueras. Es una práctica pues, que se debe de hacer. Eso no se pierde, eso hay que hacerlo. Se conecta, se empieza a inyectar la dosis correspondiente a la capacidad de nuestro equipo. Una vez que ya el tinte se inyectó completamente, se mezcló con el aceite del compresor, pasamos al paso 2. En el paso 2 lo que hacemos es permitir que circule, hay que poner el equipo a trabajar para que esa mezcla de tinte y aceite circule por el sistema
y en dado caso de que tengamos una fuga, pues va a empezar a brotar por ahí y va a empezar a hacer un efecto de acumulación. Cuando ya se acumuló, pasamos a lo que viene siendo el paso 3. Con nuestra lámpara ultravioleta empezamos a buscar por la instalación, por la tubería, en los condensadores, para ver si en qué punto es donde tenemos las fugas. En el punto 2, que es en la circulación de aceite, es muy común que me pregunten ¿cuánto tiempo tengo que dejarlo trabajando en mi equipo? La respuesta varía dependiendo de cada equipo, porque sabemos que hay de diferentes capacidades. Lo ideal sería dejarlo un día completo. O sea, si tú puedes inyectarlo, dejar que tu equipo trabaje durante todo el día como sea su programación normal y regresar al siguiente día, ahora sí, a buscar fugas. Bueno, ¿y cómo funciona este efecto de fluorescencia? Mediante una lámpara ultravioleta, lo que vamos a hacer es ir buscando fugas sobre la tubería o los condensadores. Pero ¿qué pasa? Esta luz ultravioleta está catalogada o cumple las características de un tipo de luz de alta concentración de energía. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo al apuntar con esta luz es generar un efecto de reflexión con el tinte. Entonces, el tinte nos va a reflejar la energía de la luz ultravioleta en forma de este efecto verde fluorescente. Así es como funciona la detección de fugas. Como les comentaba, hay que hacer la inyección por el lado de baja y en este caso contamos principalmente con dos métodos. El primero es el de la izquierda. Como pueden ver, trae unas válvulas. Este es la inyección mediante un agente propulsor o propelente. Aquí nos apoyamos, puede ser al momento de cargar refrigerante, con la misma presión del refrigerante, vamos impulsando el tinte dentro del sistema y nos apoyamos con las válvulas, la válvula negra que pueden ver en la imagen, esa nos ayuda a regular para no meter todo el tinte de golpe. Entonces con eso nos vamos apoyando para la inyección por el lado de baja. En el segundo método tenemos la inyección mediante un inyector manual. En este caso ya no necesitamos que un refrigerante nos esté impulsando el tinte. Nosotros mismos manualmente con el inyector lo vamos girando, vamos haciendo pequeños giros y lo vamos a ir dosificando hacia el sistema. Bueno, aquí vamos a ver en un diagrama cómo es que se hace la inyección de estas cápsulas mediante la inyección con un agente impulsor o propelente. Vamos a ver qué tenemos en el diagrama. Como vemos en el lado izquierdo tenemos un compresor, tenemos el lado de alta presión y abajo tenemos el lado de baja presión, que es, como les comentaba, en donde vamos a hacer la inyección de este tinte. Tenemos lo que es la manguera, la válvula que les comentaba, con la que nos vamos a apoyar para hacer la dosificación. Y después tenemos una cápsula, la cápsula de tinte, que es de dosis única. En este caso, hay que ir viendo la capacidad del equipo y buscar la cápsula que más se acomode. Hay de 1, de 2 toneladas, de 6 y de 12. Como vemos, conectamos la cápsula hacia el manifold y mediante la manguera amarilla o la de servicio, conectamos el tanque de refrigerante. Vamos abriendo la válvula del manifold para ir regulando la presión hacia la cápsula y finalmente, mediante la válvula de purga de dosificación, vamos a ir dosificando el ingreso del tinte hacia el sistema hasta que se acabe toda la cápsula y obviamente hagamos la carga de refrigerante que requiere el equipo. Como pueden ver en el diagrama hay varios accesorios, una manguera, una cápsula y la válvula. Todo eso se incluye en el maletín que pueden ver a la derecha. Vamos a pasar al siguiente método de inyección. Este método de inyección es más sencillo. Igual, como podemos ver en el diagrama, tenemos un compresor, tenemos el lado de baja, tenemos un puerto de servicio en donde vamos a conectar la manguera. Como pueden ver, la manguera tiene aquí lo que es una válvula check. Esta válvula check lo que nos va a limitar es que no tengamos un retorno de presión del sistema hacia la cápsula. Entonces es como un dispositivo de seguridad. Después tenemos el cartucho. Este es un cartucho dosificable y hasta el final tenemos lo que es el inyector. Este es el inyector manual que les comento. Se va a ir girando para ir inyectando la cantidad de tinte que necesitamos.
Ya el inyector y el cartucho juntos se ven de la siguiente manera. Este es el inyector que les comento que se va girando para ir haciendo la inyección hacia el sistema. Como les comentaba, en el método pasado, la cápsula hay que inyectarla completa porque ya están hechas según la capacidad de nuestro equipo. En este caso, con el cartucho tenemos dosis. Cuando nosotros adquirimos un cartucho, ya viene con la graduación. Entonces, aquí, conforme vamos inyectando, va a ir bajando el émbolo y nos va a ir indicando cuántas rayitas llevamos para nuestro equipo. Este tipo de cartuchos rinden desde 1 hasta 12 toneladas. No importa si no me lo acabo, nada más lo guardo, lo tapo y hasta el siguiente servicio lo vuelvo a utilizar. El siguiente método de inyección es idéntico al anterior. Lo que cambia aquí es la capacidad del cartucho y el inyector son más grandes. Como les comentaba, en el otro es de 1 a 12 toneladas. En este cartucho vamos a poder inyectar en equipos desde 5 toneladas y hasta 150 toneladas. El funcionamiento es el mismo. Tenemos el compresor, tenemos el lado de baja, en nuestro puerto vamos a conectar y vamos a ir haciendo la clasificación según la capacidad de nuestro equipo. Ok. ¿Qué criterios vamos a tomar o cómo voy a seleccionar entre el de propelente, el de inyector manual de 12 toneladas o el de 150? Pues lo primero, lo que los diferencia uno de otro, es la capacidad del sistema. Entonces eso me va a delimitar a cuál necesito yo. Ese sería el primer paso. El siguiente, el método de inyección. Si yo no le voy a cargar refrigerante a mi sistema, pues está complicado que utilice la cápsula, ¿no? La recomendación sería irnos por el inyector manual, que aquí no necesitamos nada, solamente lo conectamos, hacemos el ensamble y empezamos a hacer la dosis según la capacidad del equipo. Y por último, recomendación de sellado y almacenamiento. Como les comentaba, no hay problema si no me lo acabo todo en una sola aplicación, solo hay que tenerle su cuidado, hay que taparlo para que no absorba humedad. Como les comentaba, está hecho a base de aceite, el mismo aceite que utilizamos ya en los sistemas, entonces puede ser tan higroscópico como el aceite. Entonces solamente es cuestión de que le ponga sus tapones y lo guarde en su maletín y sin ningún problema lo puedo volver a utilizar. También hay que mantenerlo lejos de los rayos del sol. Como les comentaba, hace reacción con la luz ultravioleta, entonces hay que evitar que le dé la luz del sol directamente. Y bueno, para finalizar, aquí están las 3 presentaciones, como les comentaba. Cápsulas de dosis única, de 2, de 6, de 12 toneladas. Tenemos el inyector manual, de 1 a 12 toneladas. Y para finalizar, tenemos el inyector desde 5 toneladas hasta 150. También tiene su graduación, nada más que como es un cartucho más grande, ya no tiene 14, tiene 32, son más aplicaciones. Antes de pasar al siguiente método de detección, me gustaría saber si en esta parte de detectores fluorescentes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat y con gusto la vamos resolviendo de una vez para no esperarnos hasta el final después de que vengan estos métodos de detección. No sé si hay algunas preguntas en el chat que me puedan apoyar. Sí, Jonathan. Tenemos una pregunta en el chat que dice, es de Eleazar Monroy. Dice, buenas tardes, ¿hay algún método de revisión de fugas para el gas R290? Sí, realmente sí, todavía no llegamos a esa parte. Mi recomendación con ese gas sería lo que vamos a ver a continuación, que es un detector electrónico. Justamente el detector amarillo que estás viendo aquí tiene la certificación ATEX y está diseñado especialmente para ese tipo de gas, R290. Entonces, si quieres, a continuación empiezo con esta parte y si tienes dudas, pues me preguntas de favor. Entonces, vamos a continuar con lo que son los detectores electrónicos. Ok, muchas gracias. Jonathan, tenemos otra pregunta, Ok. por favor. Dice, ¿consideran las fugas el primer causante de daño en los compresores? No, hasta donde yo sé no hay una investigación que me pueda decir si es el principal factor. Como sabemos hay muchos, acidez,
las fugas que nos aumentan el sobrecalentamiento y hacen que se gaste el compresor. No te podría decir yo a ciencia cierta si es la principal fuga, pero sí es una como de las más repetitivas, por decirlo así. No sabes si la principal, pero obviamente todos esos asuntos o problemas con el sistema de refrigeración pues los tenemos que tratar, ya sea acidez o una fuga, pues no podemos dejar el equipo trabajando con fugas, tenemos que repararlas, independientemente si es la principal causa de que se vaya a quemar un compresor o no, sino que repararlas. No sé si sean todas las preguntas. Ok, Jonathan, muchas gracias por tus respuestas y por ahora me parece que sí son las preguntas que hay. Entonces, podemos continuar. Continuamos. El siguiente método de detección son los detectores electrónicos. ¿Qué son? Bueno, estos son dispositivos integrados por sensores y estos sensores están diseñados para reaccionar a la composición de los gases o a interactuar con ciertas propiedades que tienen los gases y de esta manera nos van a indicar cuando tengamos fugas o presencias de gases refrigerantes. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos detectores electrónicos internamente cuentan con una bomba de aire. Esta bomba lo que hace es succionar aire del ambiente y lo hace pasar a través de un sensor. Como les comentaba, el sensor es el que se encarga de verificar si esa muestra de aire tiene partículas de refrigerante. En dado caso de que haya partículas de refrigerante, pues nos va a activar la alarma, la que nos está indicando que tenemos una fuga de refrigerante. Aquí tengo un detector electrónico. Tenemos la sonda flexible y aquí en la punta es donde estaría haciendo la absorción del aire. Entonces absorbe el aire mediante la bomba que está en la parte interna. Entonces absorbe el aire, lo hace pasar por toda la sonda y luego en la parte interna más acá tenemos lo que es el sensor. Y en esta parte es donde el sensor es el que se encarga de verificar que esa muestra de aire no tenga partículas de refrigerante. Así es como funcionan los detectores. Bueno, aquí por ser dispositivos electrónicos ya tenemos mayor número de características en las cuales nos tenemos que poner atención, hay que hacer énfasis para hacer la mejor selección. El primero, como les comentaba, es el tipo de sensor. Hay varios tipos de sensores y dependiendo del tipo de sensor nos va a dar diferentes prestaciones. Hay sensores con más vida útil, con menos vida útil, que son compatibles solo con ciertos gases, otros que son compatibles con casi todos los gases. Entonces hay que poner atención en el tipo de sensor y en la aplicación que nosotros tenemos para asegurarnos de que cumpla al 100%. El siguiente punto o característica es la sensibilidad. Aquí la sensibilidad es una característica que nos va a delimitar el tamaño de fugas que vamos a poder encontrar con nuestros detectores. Entonces, ojo, en las fichas técnicas hay que poner atención a esta parte de la sensibilidad para asegurarnos de que tengamos el mayor rango de detección y no nos quedemos a la mitad o hasta arriba. Después tenemos lo que es la puesta a cero automática manual. Esto es importante, lo vamos a explicar en unas diapositivas a continuación. La compatibilidad con los gases. Como les comentaba, no todos los detectores son compatibles con todos los gases. Entonces hay que ver la aplicación y asegurarnos de que al momento de hacer una compra o la selección sea compatible con los gases que nosotros trabajamos. Y por último, las certificaciones o aprobaciones. En este caso, como les comentaba desde un inicio, hay aprobaciones ATEX o una certificación o aprobación para refrigerantes A2L. Vamos a hablar de ello más a continuación. Y pasemos a la parte de lo que es la puesta a cero. Esto es importante ya que es una característica que no tienen todos los detectores. Aquí como funciona es la puesta a cero es una capacidad que tienen los detectores para ignorar concentraciones que nos estén estorbando al momento de hacer una detección, que no me permite hacer una detección correcta. ¿Cuándo pasa esto? Imaginemos que nuestro detector tiene un rango de detección, ¿no? Tenemos lo que es alta concentración de refrigerante, que lo podemos ver hasta arriba de la gráfica, y una baja concentración de refrigerante, y lo que es el nivel cero. A nivel cero significa que no hay refrigerante en el ambiente, no hay partículas de refrigerante, entonces no hay alarma. A partir del nivel cero va a empezar la alarma según la concentración de refrigerante.
Ahora bien, ¿qué pasa si yo llego a un espacio muy reducido y ya llego con mi detector encendido y empieza a marcar fuga y yo realmente todavía ni estoy cerca de la tubería o de una válvula y ya me está marcando que tengo fuga? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en ese espacio yo ya tengo un nivel de concentración X, un nivel de concentración alto, como podemos ver. Entonces no me permite hacer una correcta detección. ¿Qué hago? Si mi detector cuenta con esta puesta a cero, bueno, pues tomo mi detector, lo pongo en el modo puesta a cero, presiono el botón para que mande a cero y lo que va a hacer es ignorar la concentración. Como les comentaba, ese lugar ya está contaminado con una alta concentración de refrigerante en un cierto nivel. Entonces ahora lo que va a hacer, el nivel cero que estaba hasta abajo lo va a pasar hasta donde está el nivel X. Entonces me va a ignorar toda esa concentración que no me permite hacer una correcta detección y ahora solamente me va a marcar fugas por arriba de esa concentración, que eso va a ser cuando ya esté exactamente en el punto de una fuga, cuando esté en una válvula, cuando esté en el condensador, con la sonda, al momento de pasar por donde tenga exactamente ese punto, ahora sí ya me va a indicar correctamente donde tengo una fuga, cuando inicialmente no podía porque en cualquier lado me marcaba fuga y a lo mejor ni siquiera estaba cerca de la tubería. Entonces, para eso es la puesta cero y por eso es importante, ya que no todos los detectores cuentan con esta prestación. Bueno, ahora pasamos a lo que es la sensibilidad. Como les comentaba, la sensibilidad es lo que nos va a indicar la capacidad que tiene mi detector para encontrar fugas. Las fugas se miden en gramos al año. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una fuga de 20 gramos al año? ¿Qué significa esto? El 20 gramos al año significa que si yo no reparo esa fuga en todo un año, por esa fuga yo voy a perder 20 gramos de refrigerante. Ahora bien, ese es un nivel de cómo se miden las fugas, pero también se utiliza en la sensibilidad, porque eso me va a indicar el tamaño de fuga que yo voy a poder detectar o no. Supongamos, el dado caso, yo tengo una marca X de detector y en la ficha técnica me dice que es de sensibilidad de 10 gramos al año. Entonces, podemos ver a la izquierda, en la gráfica, hasta abajo, tenemos 10 gramos al año. Y luego a la derecha tenemos un círculo que es representativo, ¿no?, de un tamaño de fuga. Para 10 gramos al año tengo ese tamaño de fuga. Y como mi detector en la sensibilidad dice que detecta 10 gramos al año, no tengo ningún problema. Voy a detectar ese tamaño de fuga, el más grande. Pero ¿qué pasa si yo llego a un sistema que tiene fugas más pequeñas? Supongamos de 5 gramos al año. Podemos ver que el círculo ya es más pequeño, ¿no? La fuga es más pequeña y la tasa de pérdida de refrigerante también es pequeña, es la mitad. Pues con ese detector de 10 gramos al año no la voy a poder encontrar porque mi sensibilidad no me lo permite. Entonces, por ello, lo recomendable es buscar detectores que tengan la sensibilidad, la mejor sensibilidad. En este caso, al día de hoy, lo mejor es 1 gramo al año. Como podemos ver, esa ya es una fuga muy pequeña. Como podemos ver en los tamaños de fugas, pues es el puntito. Ya esas son las fugas más difíciles de encontrar. Entonces, al momento de seleccionar un detector, hay que fijarnos en esta parte de la sensibilidad y de preferencia que podamos llegar a una tasa más baja, que es 1 gramo al año. Bueno, ahora, como les comentaba, hay diferentes tipos de sensores. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, empezando por el sensor infrarrojo. Después tenemos diodo calentado, el sensor de reacción de superficie y el sensor ultrasónico. Vamos a hablar de cada uno en su diapositiva. Tenemos, para empezar, lo que es el sensor de diodo calentado. La sensibilidad, por lo general, en este tipo de sensores anda entre los 3 a 7 gramos al año y su aplicación es más hacia los refrigerantes fluorados, un 22, un 410. Aquí, algunas marcas ya manejan lo que es una certificación A2L o aprobación A2L y podemos ver que dentro de sus características tenemos lo que es el bajo costo inicial. O sea, relativamente es un sensor económico, pero de la mano con el costo viene lo que es la vida útil de estos sensores. El de diodo calentado anda en un rango de las 100 a 300 horas de vida.
Entonces vamos a ver a continuación que hay otros sensores con mayor vida útil, pero es un punto a tomar en cuenta. O sea, vas a tener un bajo costo inicial, pero también la vida útil a lo mejor va a ser baja en comparación con otro tipo de sensores. Por último punto, tenemos de que como es un sensor que se está calentando continuamente, la sensibilidad tiende a disminuir con el uso. Entonces, ¿qué pasa si yo cuando compro un detector y está nuevecito? Pues a lo mejor la ficha técnica dice que tiene 3 gramos al año. A lo mejor sí puedo detectar fugas pequeñas, pero ¿qué va a pasar? Durante el uso, conforme más lo use, la sensibilidad va a ir disminuyendo, a lo mejor va a terminar en 7 gramos al año o 10 gramos al año, como vimos en la gráfica, ya solo va a poder detectar las fugas grandes y ya no las fugas pequeñas. Entonces también es un punto a tomar en cuenta con esta tecnología. El siguiente sensor es el detector o sensor ultrasónico. Aquí lo que hace es captar el ruido de fondo y lo amplifica y nos lo manda mediante unos auriculares para que nosotros podamos escuchar el siseo que hace el gas al salir de la tubería. Este es importante porque ha habido clientes que me preguntan, oye, ¿y para detectar nitrógeno o fugas de aire comprimido, qué tienes? Como les comentaba, hay detectores o sensores que lo que hacen es detectar ahora sí que se puede decir, la composición de los gases. En este caso, con este sensor ultrasónico, no va a detectar la composición del gas, lo que va a detectar es el ruido que hace el gas a salir por la tubería. Entonces esto lo hace un poco más versátil y compatible con estos gases que son difíciles de detectar como el nitrógeno o el aire comprimido. Igual también tenemos un bajo costo inicial y de igual manera su vida útil va a andar entre las 100 o 300 horas dependiendo de la marca. Ahora sí, para el compañero que preguntó por los detectores para 290, este es el ideal. El sensor de reacción de superficie es compatible con refrigerantes hidrocarburos, amoníaco. En hidrocarburos es el 290 y el 600. Por lo tanto, como utilizamos ese tipo de gases, ya necesitamos que cumpla con una certificación ATEX. En este caso, este detector se llama GasMate y ya cuenta con él. También el sensor tiene un bajo costo inicial. Entonces, para el compañero que tenía la duda, este sería el que tú necesitas. Aquí la sensibilidad es de 5 partes por millón con este detector que vemos. Y para finalizar con los sensores, tenemos el sensor infrarrojo. Este es el más versátil y tiene una sensibilidad de hasta 1 gramo al año. Como les comentaba, es lo más alto que hay al día de hoy. El sensor infrarrojo alcanza esa sensibilidad. Es compatible con una amplia gama de refrigerantes, que son todos los refrigerantes fluorados, amoníaco. También hay sensores infrarrojos para CO2 y para gases hidrocarburos. A diferencia del que te platiqué en la diapositiva pasada, aquí es un poco más complicado encontrar el sensor con la certificación ATEX. Entonces, si lo que quieres es estar bien protegido, te recomiendo el anterior, el que se llama GasMate y no este. Aquí la sensibilidad es permanente, como les comentaba en el primer tipo de sensor. Conforme lo vayamos usando, la sensibilidad va a ir disminuyendo, pero en este caso no. Con el sensor infrarrojo no pasa eso y la sensibilidad es permanente, es constante desde el primer día hasta el último día de vida útil que tenga el sensor. Aquí podemos ver que tiene la mejor relación costo-beneficio. ¿A qué nos referimos con esto? Como yo les comentaba en un principio, a lo mejor hay sensores más económicos, pero que su vida útil anda en las 100 o 300 horas. Con este tipo de sensor infrarrojo ya rebasamos y alcanzamos hasta las 2000 horas de uso. Ya es más de la mitad de los que les había platicado en un inicio. Por eso es que decimos que este tipo de sensor es el que tiene la mejor relación costo-beneficio. Además de ello, también contamos con una certificación o aprobación para refrigerantes A2L, como el R32 o el R1234YF. Bueno, como les comentaba, dependiendo del sensor, podemos encontrar diferentes certificaciones o aprobaciones. En el caso de los refrigerantes hidrocarburos, tenemos la certificación ATEX para atmósferas explosivas. Esto nos va a dar nuestro nivel de seguridad. Y en el caso de los refrigerantes A2L, no es que necesiten una certificación para estar seguros,
sino hay detectores que ya tienen tiempo en el mercado. Entonces, cuando los lanzaron, no existían todavía estos nuevos refrigerantes. Entonces, si tú checas su ficha, no han hecho ni pruebas para ver si los detectan o no. Entonces, hay marcas como Inficon que ya te dice, yo ya hice mis pruebas con este tipo de nuevos detectores, o de gases, perdón, con detectores, y si los encuentras sin ningún problema. Entonces, nada más nos estaría indicando eso con la aprobación. Bueno, aquí vamos a hacer un repaso rápido de lo que es el mejor detector al momento, que viene siendo el DTEC Stratus. Ahorita van a ver por qué. Es compatible con todos los refrigerantes, ya que usa un sensor infrarrojo. Este sensor se le va intercambiando, pero es compatible con todos los gases. Inicialmente, con el sensor de serie, es compatible con todos los refrigerantes fluorados y amoníaco. El siguiente punto, tenemos sensibilidad permanente de 1 gramo al año. Como les comentaba y vimos en el video, es lo más recomendable al día de hoy. El sensor infrarrojo, como les comentaba, tiene 2000 horas de vida útil. Además de eso, aquí tenemos una batería recargable de iones de litio. ¿Qué significa esto? Que yo solamente lo voy a conectar con un puerto USB y lo voy a poner a cargar. Ya no necesito estar comprando baterías cada que se me termine. Y por último, tenemos filtros contra polvo y humedad, que los podrán ver en la parte superior a la derecha. Es esta parte que es como un tubo de resina. No sé si lo puedan ver mejor en la foto. Son de este tipo. Es una nueva generación de filtros, ya que anteriormente se manejaban filtros de espuma. Y al ser de este material esponjoso o espumoso, absorben muy fácil humedad o suciedad, y eso no nos va a dejar una correcta detección de fugas, nos pueden marcar falsas alarmas. Entonces, con estos nuevos filtros de resina, pues ya no pasa eso, porque son más difíciles que se contaminen. Para finalizar, aquí con lo que es el DTEC Stratus, tenemos dos modos de detección, lo que es el modo de detección puntual y Cloud Hunting. El modo de detección puntual, como pueden ver, es el de la derecha, que va por colores, y el de la izquierda es el que nos va indicando con una cifra las partes por millón. En la diapositiva que sigue vamos a explicar mejor qué es cada uno de ellos y para qué nos sirve. Bueno, ¿qué es modo puntual y para qué sirve? Este modo puntual es el modo que tienen todos los detectores para indicarnos el punto exacto donde tenemos una fuga. Por lo tanto, ¿para qué se usa? Para indicarnos ese punto. O sea, a nosotros ir con la sonda recorriendo la tubería, nos va a indicar la ubicación, el punto exacto donde tenemos la fuga. Y ahora bien, ¿qué son las partes por millón? O este modo de detección en partes por millón. Bueno, aquí se utiliza principalmente para los motivos de limitar una zona y comparar el tamaño de dos o más fugas, porque aquí lo que hace es captar la concentración de refrigerante que tenemos en el ambiente y nos lo va indicando aquí en partes por millón. Entonces, cuando nosotros vamos con este modo de partes por millón por una instalación, podemos encontrar una zona con concentración de refrigerante y enfocarnos en esa parte para buscar fugas en el modo puntual y ahorrarnos tiempo. Con otros detectores tendríamos que encenderlo en el modo puntual, que es lo único que tienen, y iniciar desde el punto A hasta el punto B, recorrer toda la tubería hasta encontrar la fuga. Con este modo de partes por millón, pues lo que vamos a hacer es delimitarnos, ahorrarnos tiempo y encontrar la fuga más rápido. Como les comentaba, se utiliza para eso, para delimitar, y en dado caso nos puede servir para comparar dos fugas. Si yo le pongo la sonda en una fuga y me dice 1000 partes por millón y me paso la segunda fuga, le pongo la sonda y me dice 1500 partes por millón, significa que la segunda fuga es más grande. Al final de cuentas las dos las tengo que reparar, pero a lo mejor ya sé con cuál empezar, ¿no? En dado caso. Continuemos. Bueno, ahora vamos a revisar otro detector, que es el que tiene el mejor costo-beneficio, que es el DTEC 3. Realmente comparte las mismas características del DTEC Stratus que les comenté, pero aquí ya no incluimos lo que es el modo de detección en partes por millón. Pero aún así, perdiendo esa parte, nos quedamos con una sensibilidad permanente de 1 gramo al año, que es lo mejor que hay al día de hoy,
un sensor con vida útil de 2000 horas y la compatibilidad con todos los gases. Esa es una gran prestación porque puedo ir con un día a trabajar con un 410 y luego al siguiente día con un 22, por ejemplo, o un CO2 incluso. Igual tenemos lo que es esta característica de puesta a cero automática y manual, que como les comentaba, nos va a ayudar a buscar fugas en lugares donde ya la concentración es muy alta y no nos lo permite. Yo he tenido clientes que me han dicho es que yo lo enciendo y me marca en cualquier lado, y es realmente por esta parte, porque su detector no cuenta con esta prestación o porque no se le ha pues guiado al prestador para que sepa utilizarlo de la mejor manera. Igual contamos con los filtros contra polvo y humedad que les enseñé hace un momento. Entonces, por todas esas características, realmente es el mejor detector con la mejor relación costo-beneficio al día de hoy. Bueno, ahora, ¿cuáles son los pasos para detectar una fuga? Bueno, inicialmente, pues tengo que asegurarme de que mi sistema tenga presión. Como les comentaba, el sensor va a reaccionar ya sea a la composición del gas o al sonido que hace el gas al salir por la tubería. En ambos casos necesito que mi sistema tenga presión. En el manual de Semarnat nos dice que si ya, obviamente si tenemos una fuga, pues ya perdimos carga de refrigerante. Nos dice que si ya tenemos una carga baja, podemos presurizar el sistema con nitrógeno a 60 psi y hacer el barrido, y con esa pequeña cantidad de refrigerante que aún tenemos en el sistema, encender el detector y comenzar a buscar fugas. Okay. En el paso 1 nos aseguramos de tener presión en el sistema. En el paso 2 encendemos el detector y esperamos a que termine su proceso de calentamiento. Esto es algo que tienen todos los detectores. Al momento de encenderlo, tengo que esperar que termine su proceso de calentamiento, que puede ser de 1 minuto aproximadamente. Una vez que ya terminó este proceso de calentamiento, lo coloco en la sensibilidad más alta, porque tiene varios niveles de sensibilidad que los estoy regulando. Lo coloco en la sensibilidad más alta, y ahí, ahora sí, con la punta de la sonda, que es esta que vemos aquí, vamos a ir recorriendo la tubería lentamente a una separación considerable. Yo realmente recomiendo unos 2 o 3 centímetros máximo. En esta parte hay que tener cuidado, porque he visto gente que, como tienen una sonda larga, como pueden ver, desde este tamaño, quieren detectar fugas desde lejos y realmente no están viendo que la sonda está moviendo por todos lados, y entonces no están haciendo una correcta detección de fugas. Yo lo que les recomiendo es que se apoyen con la otra mano para tener más firmeza en el momento de hacer la detección. También ese es un punto. Hay otros detectores que con el movimiento van perdiendo sensibilidad. En el caso de Inficon no pasa, pero aún así, si está bailando y no está cerca de la tubería, pues no va a hacer una correcta detección de fugas. Y en el último punto, una vez que ya recorrimos la tubería y nos aseguramos de encontrar el punto donde está la fuga, nos seguimos la tubería unos cuantos centímetros, le disminuimos la sensibilidad y regresamos por ese mismo punto para verificar si realmente si fue ahí o fue una falsa alarma o algo. Este procedimiento puede cambiar en el caso de una puesta a cero. Si ya hay mucha concentración, los pasos pueden cambiar. Otra recomendación, el manual nos dice que para obtener los mejores resultados, lo ideal es que lo deje calentando incluso 15 minutos. O sea, aunque el detector ya está programado para tener un tiempo corto de calentamiento, la recomendación del manual es que lo encienda, yo deje que termine ese proceso y aún así lo deje reposando otros 15 minutos más, y ahora sí ya lo utilice para obtener como los mejores beneficios. Realmente no hay problema si lo utilizas antes de ese tiempo, pero la recomendación del fabricante es dejarlo calentar 15 minutos extra. La primera dice, ¿qué tiempo dura el activo, el líquido en el sistema? Ok, es una buena pregunta. Es del modo de los detectores fluorescentes. La vida útil va a ser hasta que tú hagas tu siguiente cambio de aceite. O sea, una vez que lo inyectas, no necesitas sacarlo del sistema. Como te comentaba, está hecho a base de aceite, se mezcla con el aceite y entonces va a permanecer con tu equipo hasta que tú hagas cambio de aceite. Si cambias de compresor por alguna razón,
pues vas a tener que hacer un cambio de aceite, ¿no? Entonces, en ese momento es donde tú vas a cambiar ese aceite, le vas a poner uno nuevo y entonces tendrías que volver a inyectar el detector de fugas. Realmente vida útil dentro del sistema no tiene. Es hasta que se acabe el aceite que tienes ahí, pues vas a tener que volver a inyectar tinte. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, cuando hay una reinstalación y me toque cambiar el refrigerante, ¿hay algún problema en el sistema que afecte el colorante al sistema interno? No, realmente no. O sea, obviamente si tú vas a hacer algún mantenimiento, algún cambio, pues tus buenas prácticas, ¿no? Vas a tener que hacer un vacío correcto para extraer toda la humedad del sistema y que así no tenga problemas tu sistema después, pero con el tinte no vas a tener ningún problema. Como te comentaba, está hecho a base de aceite, entonces ese se queda con el aceite y no con el refrigerante. Ok, muchas gracias. Y por último tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo saber entre todos los sensores que existen cuál es el mejor? ¿O el infrarrojo es el aconsejable en todos los casos? No en todos los casos, depende de tu aplicación. Por ejemplo, la persona que preguntaba por el 290, yo le comentaba que la recomendación era el de reacción de superficie. Además que el detector que cuenta con este sensor tiene la certificación para ATEX, que está enfocado en estos gases. Entonces, la respuesta es depende de tu aplicación. Yo realmente no te puedo decir, este es el mejor. Yo te puedo decir cuál es el que me convence más, pero son varios factores, como el tipo de gas que vas a utilizar y yo te diría que también el uso o la frecuencia de uso que le vas a dar al detector, porque si va a ser de un uso continuo o intensivo, como te comentaba, hay sensores que tienen la vida útil corta, ¿no? Entonces, si lo vas a usar muy seguido, pues vas a tener que estar cambiando de sensor continuamente. Entonces ahí sí te recomendaría que usaras un infrarrojo en este caso. Otro punto que va de la mano con el uso, las baterías. Por lo general, los sensores o detectores que tienen, o que son más bajos de precio, pues tienen baterías alcalinas, ya no son recargables. Entonces, de la mano con el cambio de sensor, vas a tener que estar comprando las pilas y los filtros. Entonces, yo te diría que depende del tipo de gas que vas a trabajar y el uso que le vas a dar, que pues tienes que hacer tú la mejor selección. En este caso, si gustas, pues nos puedes mandar un correo y te apoyaríamos con esa selección. No sé si hasta ahí haya más preguntas. Ok, muchas gracias. Sí, Jonathan, nos acaba de llegar otra pregunta. Dice, ¿con qué tipo de refrigerantes es compatible el fluido fluorescente? Como te comentaba, realmente no tiene que ver con el refrigerante. Con los refrigerantes puedes usar el que tú quieras. Aquí, por lo general, con este tipo de detectores fluorescentes, lo que importa es el aceite. En este caso, la marca que venimos presentando el día de hoy es compatible con POE, aquí lo enseño, mineral. Entonces, realmente no tendrías ningún problema por esa parte. Ok, muchas gracias. Por el momento serían todas las preguntas. Podemos Okay. continuar. Vamos a pasar a lo que son los monitores de refrigerante. Van un poco de la mano con lo que vimos en las diapositivas pasadas, pero el uso o la aplicación es distinta. ¿Qué son los monitores de refrigerante? Bueno, son dispositivos que emiten una alarma cuando llegamos a ciertas concentraciones de refrigerante en un espacio. Aquí, a diferencia de los que vimos, los detectores portátiles van detectando a ras de tubería, por decirlo de alguna manera. Y con estos monitores lo que hacemos es estar monitoreando, valga la redundancia, un espacio, o sea, un cuarto de máquinas y nos van a estar contemplando en concentraciones, en volumen, ya no tanto a ras de tubería. Bueno, como les comentaba, aquí cómo funcionan, detectan por concentración de refrigerante, o sea, cuando tenemos una fuga constante, pues lo que va a tender a hacerse va a ser acumularse, ya sea en el piso o arriba, de eso ya depende la densidad del tipo de gas, pero va a tender a acumularse y estos monitores lo que van a hacer van a disparar la alarma cuando esa fuga o esa concentración ya rebase los límites establecidos. Este tipo de monitores es compatible con los refrigerantes fluorados, amoníaco, CO2, R290 y 600.
Esto no quiere decir que si yo compro uno, me va a ser compatible con todos esos gases. O sea, yo al momento de hacer la selección, tengo que ver mis códigos y ver en la ficha técnica la compatibilidad, porque por decirlo, es un código para cada tipo de gas. Como les comentaba, aquí funciona por niveles de concentración. En este caso, estos monitores de refrigerante de fábrica ya vienen configurados con 3 niveles en partes por millón, que es el nivel C, el nivel B y el nivel A. Dependiendo del tipo de gas, pues la configuración de fábrica va a cambiar. Por ejemplo, la alarma C para un sensor para refrigerantes fluorados va a ser 100 partes por millón, el primer nivel. El segundo nivel va a ser a las 1000 partes por millón y la alarma más alta va a ser a las 5000 partes por millón. Entonces, estos son los 3 niveles, no hay ningún problema, esa es la configuración de fábrica para facilitarnos la instalación, que no nos tengamos que meter a hacer alguna programación o algo por el estilo, podemos instalarlos y ya con la configuración de fábrica ya vamos a tener esos rangos, pero no hay ningún problema. Aparte, hay una herramienta que nos va a ayudar a calibrarlo en las partes por millón que requiera cada aplicación. Entonces no es limitante que exactamente tenga que ser a las 100, a las 1000 o a las 5000. Eso se puede cambiar con la herramienta de calibración. A la derecha lo que vemos es un diagrama que en la parte vertical nos indica las partes por millón y en la horizontal el tiempo. En la parte inferior tenemos lo que son las alarmas y hasta abajo es como el tiempo de encendido o activo, que tenemos un tiempo de 4 minutos, que es el de calentamiento. Como les comentaba, todos los sensores necesitan su tiempo de calentamiento. Entonces tenemos el tiempo de calentamiento, inicia. Y luego, ¿qué pasa si va subiendo la concentración en un espacio porque tenemos fugas? Pues cuando lleguemos a las 100 partes por millón, que es la alarma C, en el caso de los refrigerantes fluorados, pues vamos a tener un tiempo. El T1 es un tiempo como de retraso que va a tener la alarma antes de ya iniciar todo el protocolo de la sirena o el sonido, lo que tengamos. Nos va a dar ese rango. Se puede configurar, más adelante vamos a ver por qué. Y si la concentración en partes por millón del espacio sigue subiendo hasta el inciso B, pues ahí es donde va a entrar la segunda alarma. Y así sucesivamente, si la concentración, las fugas no se reparan, no se ventila el espacio, pues la concentración en partes por millón va a ir subiendo y llegaríamos a lo que es la alarma A, que es el máximo nivel que pueden detectar este tipo de monitores de refrigerante. Bueno, y ahora vamos a ver esta parte de cómo prevenir falsas alarmas. Realmente al día de hoy no existe un sensor perfecto. Todos pueden caer en esto que se llama la sensibilidad cruzada o detección cruzada. Básicamente, ¿qué es? Ok, los sensores están diseñados para reaccionar a ciertos gases, pero también hay ciertos químicos o vapores que pueden confundir al sensor y te lo va a disparar o te lo va a tomar como una fuga de refrigerante cuando realmente no lo es. Esto ya viene en los manuales de cada producto. Cada proveedor debe traer su listado de químicos con los que pueda haber esta sensibilidad cruzada. Entonces, el primer tip, pues, hay que ser conscientes de ello, de que no hay un sensor perfecto y que si se va a estar limpiando la zona con químicos, con algún solvente o algo por el estilo, hay que checar esa tabla para ver si es el caso y entonces estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Pues es que el asunto es que si fuera una fuga real, pues la contaminación o el nivel de concentración de refrigerante sería constante, ¿no? Y si fuera algún químico de limpieza que se vertió o algo por el estilo, pues va a tender a ser periódico. Eso quiere decir que no va a ser permanente, o sea, no va a estar en el cuarto todo el tiempo. Entonces, lo que hacemos en este tipo de monitores es que trae unos dip switch, nosotros los podemos ir configurando para tener los retrasos en las alarmas, como les comentaba. Si ya llegué al nivel C, que es el que está hasta abajo en la gráfica, tenemos T1. Entonces yo puedo configurar con estos dip switch para que tenga 10 minutos de retraso.
Eso significa, espero a que se ventile el espacio de estos químicos, estos limpiadores o solventes. Entonces, cuando ya se ventiló, no me activó todo mi protocolo de emergencia de que tengo fugas, ¿no? Como podemos ver en la tabla, lo podemos configurar para que sea 1 minuto, 10 minutos o 30 minutos, ahí ya es dependiendo cada situación en específico. Pero esta es una manera de la que nos podemos prever contra falsas alarmas. Bueno, ahora, ¿cómo se instalan? Como les comentaba, estos ya se van a quedar fijos en un espacio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta el tipo de gas que vamos a utilizar y la densidad del gas, ya que si es más denso que el aire, pues va a tender a estar en el piso, como vimos en uno de los videos, va a tender a bajar, no tanto a nivel de piso, pero va a estar por debajo. Y si el refrigerante, la densidad es más baja que el aire, pues va a tender a subir. Y entonces esto es lo que nos va a estar indicando más o menos el rango en donde tenemos que instalar los monitores. Como podemos ver, tenemos de 2 tipos, que es la figura de la izquierda abajo. Tenemos integrado a la carcasa del monitor, ya ven que hay como un bulbón negro, ese es el sensor, entonces es todo en uno. Y el otro tipo es con un sensor remoto que se conecta mediante un cable. Entonces eso nos permite como mayor versatilidad en cuanto a las instalaciones, pero de igual manera hay que cuidar estos niveles que les comento. En el catálogo o en la ficha de selección, ya el proveedor nos indica las alturas a las que nos sugiere poner los monitores, dependiendo del tipo de gas. Como podemos ver, para un caso de un 290, pues es casi a ras de piso, nos recomienda colocarlo a 20 centímetros del piso, entonces va en la parte de abajo. Con un amoníaco es a la inversa, ahora va más hacia arriba, más pegado hacia el techo. Y con un CO2 y refrigerantes florados, pues también se puede decir que de la parte media del espacio para abajo. Muy bien. Ahora, estos criterios de selección o de instalación que tenemos, pues como les comentaba, lo primero es el tipo de refrigerante. O sea, no puedo comprar yo algo nada más porque lo vi, me gustó, si realmente no sé si me sirve. Entonces tengo que ver que sea compatible con el tipo de refrigerante. Ahora, los niveles de concentración, como les dije, ya trae ciertos límites. Entonces yo tengo que verificar que para mi aplicación cumpla con esos límites, que tenga esos niveles de detección que yo necesito para mi instalación. El siguiente criterio de instalación pues es la densidad del refrigerante, como les comentaba. Esto nos va a delimitar las alturas de instalación que yo le voy a tener que dar a mi monitor de refrigerante. Ahora, aquí hay que hacer como una inspección antes de colocarlos y colocarlos en los puntos o lugares donde nosotros consideremos que va a haber mayor probabilidad de fugas, porque si tengo un espacio y lo coloco del lado derecho, pero la fuga la tengo hasta el lado izquierdo, pues la probabilidad de que me la detecte va a ser menor. Entonces tengo que ir buscando esas zonas con mayor probabilidad y a su vez con las zonas de mayor probabilidad evitar las corrientes de ventilación, porque, como les comentaba, funciona con concentraciones. Entonces, si yo lo coloco junto a un ventilador, a lo mejor no voy a permitir que se lleguen a las 100 partes por millón. Sí voy a tener la fuga, pero no me la va a estar marcando porque no estoy permitiendo que se logre esa concentración que necesitan para indicarnos que hay una fuga. Entonces hay que tener cuidado con las corrientes de ventilación también. Y el último tip, pues sería una ubicación de fácil acceso, porque también hay que darles un mantenimiento, calibrarlos más que nada. Entonces, si lo instalo de atrás o debajo de un mueble o de un rack o algo por el estilo, pues va a ser pues más difícil el acceso y cada que le tenga que dar mantenimiento, pues va a ser una peleadera ahí. Entonces hay que ver a futuro y colocarlo en un lugar de fácil acceso. Bueno, ya terminamos la parte de los monitores. No sé si tengan alguna duda. ¿Me apoyan revisando en el chat, por favor? Sí, claro que sí. Tenemos otras preguntitas. Ok. Ok, te las voy diciendo.
Sí, de favor. ¿Qué pasa si mi fuga es menor de 1 gramo al año? Realmente ahí ya sería una microfuga, ya sería un trato especial, ya realmente tendríamos que verlo bien, o sea, ya se sería como un politito, realmente estarías perdiendo menos de 1 gramo al año. ¿Cuánto te gusta que sea? ¿Medio gramo? A lo mejor ya no impacta tanto en tu equipo y ahí se pueden utilizar algunos otros métodos, algún sellado, este, pero ahí sí ya tú te tienes que asegurar de que realmente tienes una microfuga. ¿Cómo se hace esto? Pues al momento de que tú le cargas equipo, pues tú debes de llevar tu bitácora y tú decir tal día le cargué tanto. Me espero, no sé, 3 meses y checo. Si le vuelves a cargar, no sé, 3 kilos, 1 kilo, entonces realmente no estás teniendo una microfuga, a lo mejor todavía no la encuentras o tienes varias fugas pequeñas, ¿no? Eh, eso sería como lo principal, o sea, primero que identifiques si realmente la tienes y luego ya podemos ver qué solución se le puede dar. Hay algunos selladores de microfugas también que funcionan muy parecido como los detectores fluorescentes. Se inyectan y los dejas que trabajen. Allí Ok, es más fácil hacer eso que parar tu equipo por una fuga que tú dices que es muy pequeña. Pero como te cuento, primero asegúrate de que realmente es una fuga muy, muy, muy pequeña. ok. Hay otra preguntita que me imagino que va de la mano de esta, que también no sé si se refería a la de 1 gramo, pero es prácticamente la misma pregunta con 10 gramos. ¿Qué pasa si mi fuga rebasa los 10 gramos al año? Si es más grande, pues vas a perder refrigerante mayor cantidad en menor tiempo. Y entonces ahí con cualquier detector lo vas a poder encontrar. Si te refieres a que si es menor, pues como te comentaba, si es menor y tu detector no cuenta con esa sensibilidad, pues no las va a detectar, es como si no existiera, pero sí tienes una fuga. Entonces necesitas un detector que tenga mayor sensibilidad para poder encontrar esas fugas. Y si es más grande, pues con cualquier detector la vas a poder encontrar. Muy bien, gracias, Jonathan. Todavía tenemos 2 preguntas más. ¿Okay? Dice, si tengo un sistema nuevo recién instalado y estoy haciendo pruebas de hermeticidad con nitrógeno, ¿el detector también puede ubicar una fuga de nitrógeno? En este caso sí, pero tendrías que fijarte que sea el ultrasónico, que es el único que es compatible con el nitrógeno. Ahí sí. Ok. Otra dice, ¿cuál sería la presión mínima que debe de tener un equipo para poder usar el detector? Como te comentaba, aquí la recomendación de Semarnat es que lo presuremos a 60 psi. Entonces eso sería como lo ideal. Realmente si tienes mayor presión, pues va a ser más fácil encontrar fugas, a que si no tienes presión o tu sistema está parado, pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Ok, y ahora sí, la última dice, ¿siempre deben de estar cerca de la tubería? Me imagino que te refieres a los detectores como estos. En estos sí, porque nos van a indicar el punto exacto donde tenemos la fuga en la tubería. Entonces lo ideal es que pues estés lo más cerca posible, ¿no? Con los otros, con los monitores, realmente en este momento no te puedo decir como una separación, qué tan lejos tiene que estar, porque se fijan al muro. Entonces, si quieres eso, si nos puedes mandar la pregunta por correo y yo con gusto te la respondo. Pero en cuanto a los monitores, no tengo un rango o una distancia. Tengo las alturas, pero una distancia al tubo no, en este momento no. Ok, nos llegó otra pregunta, Jonathan. Dice, ¿los detectores de luz infrarroja trabajan mejor en función de menor luz ambiente? No, en este momento, más bien, lo que tiene que ver la luz infrarroja no le afecta al sensor porque está por dentro. Deja ver si puedo extraer para que lo veas, porque no le impacta para nada la luz, o no sé si te referías a los fluorescentes. Si te referías a los de infrarrojos, son de este tipo, mira. Entonces aquí no entra luz, realmente la luz no la afecta para nada. Eh, entonces, no, aquí no hay ningún tema con la luz en cuanto a los detectores electrónicos. Ok, perfecto. Ahora sí serían todas las preguntas. Perfecto.
Pasamos a la siguiente diapositiva, que es contra los mitos. El primer que sería que mucha gente dice, no lo voy a usar porque me dañan los componentes en mi sistema, en el caso de los detectores fluorescentes. Entonces aquí lo que yo les digo es, para empezar, está hecho a base de aceite, el mismo aceite que ya le ponemos a los sistemas. En segunda, la marca ha hecho pruebas, por ejemplo está el estándar, me parece que es 97 de ASHRAE, que es para checar la estabilidad de los químicos dentro del sistema de refrigeración. Aquí lo que hacen es mezclar aceite, el tinte y refrigerante, y en otra probeta poner solamente la mezcla refrigerante aceite, y la van pasando por las mismas condiciones, le bajan la temperatura, le suben la temperatura, y después de las pruebas les checan las condiciones, viscosidad, si hay acidez, humedad o algo por el estilo, y realmente las tablas son las mismas, las características no cambian. Y te digo, estas pruebas se hacen en base a un estándar de ASHRAE. Entonces, no, este mito es falso, no dañan ningún componente del sistema, al menos con esta marca que yo te estoy presentando, porque tiene estas aprobaciones, estas pruebas de laboratorio que nos certifican. La siguiente es que los detectores, o dicen por ahí, que los detectores fluorescentes son sucios porque, pues, sí, es un tinte fluorescente, al final de cuentas. No es que sea sucio, es que si no tenemos cuidado al momento de hacer los trabajos, hasta con aceite te puedes manchar tú mismo. Y realmente la culpa no es del aceite, ¿verdad? Es tuya porque hay que tener más cuidado. Entonces, ahí también es un mito, pues, completamente falso. El siguiente es que mucha gente me dice, los detectores electrónicos no les tengo confianza porque me marcan en cualquier lado, como les comento, me han dicho que en autos les marcan en cualquier lado, pero es por lo mismo que yo les digo, a lo mejor ya la concentración, como es un espacio muy, muy reducido, la concentración es alta y te está marcando y no sabes en dónde tienes la fuga. Pero si activas el modo puesta a cero, pues no vas a tener ningún problema. Entonces realmente no es que no sean certeros, solamente hay que prepararnos más en el uso de las características que tienen y cómo se usan. Y por último, mucha gente también me comenta, los detectores electrónicos no me gustan porque ya los utilizas y luego ya se les termina la vida útil y ya, ahí quedaron. Pero no, realmente con Inficom, como les comentaba y les mostré hace un rato, se puede extraer el sensor y ese sensor, si ya llegó a su vida útil, pues solamente checas el código, lo pides y le pones uno nuevo y pues prácticamente es como si tuvieras un sensor completamente nuevo. Lo mismo aplica para los filtros y la batería. Si llegaron a terminar su vida útil, pues solamente tienes que comprar el recambio y puedes seguir utilizando tu detector sin ningún problema. Y por último, yo creo que uno de los mitos más grandes es que pueden ver que aquí hay una tina con agua, entonces que me digan que eso es más fácil que utilizar un detector electrónico o un detector fluorescente. En este caso, pues es un evaporador Lumen Split, no hay tanto problema, pero he conocido gente que me dice que si son tinas más grandes, ¿no? O ya con equipos más grandes, entonces ¿eso cuánto te toma? Pues medio día, ¿no? Encender un detector electrónico, ¿cuánto te toma? 5 minutos. Y hacer el recorrido en unos 15, unos 20, en comparación de pues estas prácticas, ¿no? Vamos a pasar a una sesión como de preguntas más frecuentes y la primera es ¿cuándo debería ser un detector electrónico y cuándo un fluorescente? Bueno, en el caso de los detectores fluorescentes, como les comentaba, tenemos que dejar o permitir que circulen por todo el sistema. Pero ¿qué pasa si ya no tengo carga de refrigerante o tengo una carga muy baja? Pues no le voy a cargar refrigerante para ponerlo a trabajar y que se me vuelva a fugar. Entonces ahí lo ideal sería un detector electrónico, ¿no? Y la recomendación para el detector fluorescente, pues puede ser a lo mejor cuando tú ya estés encargado del mantenimiento de cierta plaza o cierto lugar, los cargues y entonces ya los dejas trabajando y si en dado caso llegas a encontrar un sistema con baja carga, pues ya nada más llegas con tu lámpara porque previamente ya lo cargaste con el tinte
y pues ya es cuestión de unos minutos de dar el recorrido con la lámpara y encontrar las fugas. Otro punto es de que la lámpara tiene pues sí se puede decir un rango de proyección de la luz de hasta 8 metros. Entonces también es una ventaja para llegar a lugares más difíciles. No necesitaríamos una escalera o algo por el estilo, a diferencia del de la sonda, que sí tenemos que estar un poco más a ras. Después, los detectores fluorescentes se pueden ver en condiciones con mucha luz. A lo mejor esta era la pregunta que plantearon la vez pasada, pero en este caso no afecta. Lo que trae en el kit son unas gafas ámbar que lo que nos van a permitir es tener mayor realce en condiciones con mucha luz. Entonces, realmente la lámpara ultravioleta no se va a ver afectada por la luz, y en dado caso de que pues, haya mucho sol, con las gafas pues, no vamos a tener ningún problema. La siguiente pregunta es, ¿debo adquirir un detector para cada refrigerante? La respuesta es no. Lo que tienes que checar tú es tu aplicación y si el detector que tú tienes cumple. Entonces, si tú adquieres un detector que tiene una amplia gama de detección de refrigerantes, pues ya estás protegido, ya no necesitas estar comprando uno para cada tipo de gas, como es el caso del Ditec Stratus, el Ditec 3, como les comentaba, con su sensor infrarrojo. ¿Se debe dar mantenimiento a los detectores? Sí. Me he encontrado gente que me dice, yo tengo unos de esa marca, pero ya no funciona. Y les pregunto, oye, ¿cuándo les cambiaste el filtro? ¿O cuándo le cambiaste el sensor? Dice, no, ya tiene como 10 años que lo compré. No, ya está bien viejo. Esos sensores o filtros sí hay que estarlos cambiando en función pues, del uso y de la vida útil. Como les comenté, en el caso del infrarrojo, 2000 horas. Entonces, si tú más o menos llevas una bitácora de mantenimiento, pues más o menos te vas a poder dar cuenta de, pues ya casi le va a tocar que le cambie el sensor y vas a poder estar preparado. Como te comentaba, en cuanto a los detectores electrónicos, podemos hablar principalmente de 3 refracciones, que son los filtros. Estos yo recomiendo pues, que se les haga la inspección visual cada 6 meses, pero también depende pues, en función del uso. Si yo le doy un uso constante, pues a lo mejor cada 3 o cada 4, hay que checarlos. Si ya no se ven tan transparentes, tan translúcidos como cuando están nuevos, pues hay que ponerle otro. Cuando usted compra un detector, pues ya te incluye 3 o 4. Entonces ahí estás protegido más o menos por un año. Y después la parte del sensor que les mostré hace un momento, con sus 2000 horas de vida útil, también se cambia. Y por último, la batería. Esa tiene pues una mayor vida que el sensor. Entonces no hay ningún problema. Esas son las 3 piezas a las que hay que estar checando, y en dado caso de que ya hayan fallado o hayan terminado su vida útil, pues los cambiamos por unos nuevos y sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias. Vamos aquí a pasar a lo que es la parte comercial. Vamos a leer un poquito más de la ficha técnica de los detectores. En este caso, empezamos por lo que es el Ditec Stratus. Como les comentaba, es el mejor en el mercado al día de hoy por su modo puntual y el modo de partes por millón. Casi es como un detector portátil, pero a la vez como un monitor de refrigerante, como el que les comentaba, porque nos va buscando concentraciones. Es compatible con todos los refrigerantes fluorados, amoníaco, CO2, hidrocarburos, intercambiando el sensor, pero a final de cuentas es compatible con todos ellos. Sensibilidad de 1 gramo al año, como les comentaba, es lo mejor que hay al día de hoy. Y el sensor infrarrojo de 2000 horas. También los filtros como los que les mostré hace rato, y la batería recargable de iones de litio. En la parte de abajo tenemos al Ditec 3, que es como el hermano pequeño. Comparte todas las características, misma batería, mismo sensor, misma sensibilidad, pero sin esta parte de las partes por millón. Pero eso obviamente hace su precio más competitivo. Por eso es que les decía en una diapositiva antes que es el mejor, el que tiene la mejor relación costo-beneficio. Ahora sí, este es el GasMate. Como puedes ver, aquí trae su simbolito de su aprobación ATEX. Para la persona que preguntó por el de 290, aquí está, mira, este es compatible con esos gases. Tiene una sensibilidad de 5 gramos al año, su sensor de reacción de superficie, y aquí las baterías no son recargables, son de
las D, las circulares. Entonces, estas son las características de este detector. Este es el que te estaría sirviendo para este tipo de gases, especialmente por lo de la certificación. Por eso es que yo te recomiendo este en lugar de un sensor infrarrojo. Y para la persona que me preguntaba por el de fugas de nitrógeno, es este, se llama Whisper. Este es el detector ultrasónico. Incluye todo lo que trae en el maletín, como te comentaba, hace que el ruido se amplifique y nos lo pasa mediante los auriculares, ya los incluye. Tenemos igual las baterías D y una sonda de goma. Esta sonda se coloca en la punta y lo que hace es hacer la función como de un aislante de ruido. En dado caso de que si estamos en un cuarto de máquinas con mucho ruido, pues esto nos va a ayudar a hacer una detección más puntual. Permítanme, me regreso. Aquí en el caso del Whisper o el detector ultrasónico hay dos modelos. Este es el estándar y hay otra parte que lo que te incluye es un emisor de frecuencias. Entonces, este emisor de frecuencias es como un radio así chiquito y tú lo puedes colocar dentro de una vitrina o de un espacio en el que tú quieras buscar fugas. Entonces, lo colocas dentro, cierras. Obviamente, cuando lo colocas está encendido, está emitiendo estas frecuencias y tú por fuera con el detector ultrasónico pues lo vas pasando por los marcos, por las gomas para verificar si tienes una fuga y sin necesidad de estar presurizando, ¿no? Ese es otro punto. No se aplica para las tuberías, es para los espacios, pero con ese emisor de frecuencias podemos también buscar fugas. Después tenemos el TechMate. Este es el detector con el mejor costo. Aquí tenemos un sensor de diodo calentado. Tiene las baterías D, pero igual ya está aprobado para trabajar con refrigerantes A2L. Y por último, tenemos lo que son los monitores de refrigerante, que es el LDM150 y el LDM150R. Como les comentaba, está el que ya incluye el sensor en la misma carcasa y el que tiene el sensor remoto, por eso la R es lo que los diferencia a uno de otro. No todos tienen la certificación ATEX, pero si yo selecciono el código para trabajar con 290 y con 600, sí lo va a tener, no en toda la carcasa del monitor, sino es específicamente en el sensor el que va a estar a prueba de ATEX, pero por ello es remoto para que podamos llevarlo hasta la zona donde tengamos las fugas. Tenemos un nivel de protección IP67 y como les comentaba, tiene 3 niveles de alarmas configurables mediante la herramienta de calibración. Bueno, en la parte de Spectroline tenemos lo que son los maletines o kits completos, iniciando con el EasyJet, como les comentaba, es el inyector pequeño, es este inyector que va o rinde desde 1 hasta 12 toneladas con sus graduaciones en cada cartucho para hacer cada aplicación dependiendo de la capacidad del sistema. Y en la parte inferior tenemos lo que es el Glow Stick. Aquí son las cápsulas de dosis única, como les comentaba. Ya hay una cápsula para cada capacidad, va de 2, de 6 y de 12 toneladas. Incluye todo lo que está en las imágenes, que son la manguera, el inyector, las gafas ámbar que les comentaba, la lámpara ultravioleta, y tenemos dos cartuchos para el caso del EasyJet y 4 cápsulas para el caso del Glow Stick. Continuando con esta marca Spectroline y los detectores fluorescentes, tenemos el maletín más completo o de mayor tamaño, rinde hasta 150 toneladas. Igual tenemos una manguera, las gafas ámbar y la lámpara ultravioleta. Y por último tenemos lo que es cápsulas y cartuchos de Glow Seal. Esta es un lanzamiento nuevo de la marca. Y aquí lo que hace es mezclar 2 de esos productos que ya tenía inicialmente, que es el detector de fugas fluorescente y un sellador de microfugas. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo mezclan, hacen la mezcla ideal. Cada cartucho y cada cápsula rinde hasta 3.5 toneladas
el método de inyección es el mismo, ya sea mediante el refrigerante o con el inyector manual. Se conecta por el puerto de baja, se inyecta y se deja circular. Pero ¿qué va a hacer? Si yo tengo fugas grandes, pues va a brotar el tinte fluorescente y yo los voy a detectar con la lámpara ultravioleta. En el caso de que sean fugas muy pequeñas, donde no alcance a salir esta mezcla de tinte y aceite, pues las va a comenzar a sellar, por eso es un sellador de microfugas. Ese es el Glow Seal. No sé si ustedes alcanzaron a ver en la parte derecha que vienen varios logos de marcas. Estas marcas son en laboratorios de Estados Unidos, ya las probaron y ellos generaron cartas en donde dicen, hicimos pruebas con Spectroline, funcionaron perfectamente, si lo utilizan no hay ningún problema en cuanto a las garantías o compresores o algo por el estilo. Entonces están aprobados por todas estas marcas que ven en la imagen. Bueno, ahora sí, llegamos al final de la presentación. Estamos en la sección de preguntas. No sé si todavía hay más preguntas por responder. ¿Me apoyan Sí, con ellas, por favor? sí, Jonathan, todavía tenemos 2 preguntas más. Okay. La primera es de Roberto Carlos y dice, ¿qué detectores es recomendable para refrigerante 410S y 134A con el cual trabajo? Ok, pues yo la verdad te recomendaría el detector electrónico si es que eres una persona que se está moviendo constantemente. O sea, si esperas a que te marquen para ir a atender a campo, pues la recomendación es un electrónico, porque así ya vas a estar listo. Tú llegas y trabajas con esos gases. Los detectores infrarrojos no tienen ningún problema con esos gases que me mencionas y entonces te dan esa versatilidad. No necesitas llegar a inyectarlo, a esperar a que circule, sino si te vas a estar desplazando por la ciudad en donde tú te encuentres, la recomendación es el electrónico portátil. En este caso, el DT3 es la recomendación que te hago. Siguiente pregunta, por favor. Ok, y por último, ¿se contaminan con los refrigerantes? ¿Hay que limpiarlos por dentro? Ahora sí que no entiendo esa pregunta. No, Si gustas, nos las puedes mandar por correo ya que te puedas explayar más y con gusto la resolvemos porque hasta de momento no encuentro como por dónde va tu pregunta. Ok. A ver, tenemos otras preguntitas que dice, ¿cuál detector recomendarías como primera adquisición en un negocio que apenas inicia? Ok, es una buena pregunta, pero aquí como que sí necesitaría que me dieras un poquito más de información. O sea, ¿vas a trabajar con domésticos, equipos mini splits o ya en un centro comercial? Esa es porque va relacionado con el uso que yo te comentaba. O sea, si lo vas a usar constante, pues realmente te recomiendo un DTEC 3, ¿no? Pero igual manera, si vas empezando y quieres, va a ser a lo mejor tu primer detector, te recomiendo el TechMate sin ningún problema. Vas a poder detectar fugas y te vas a ir poder familiarizando con el uso, todo esto que te comento, de esperar a que caliente, hacer el recorrido por la tubería y todo ello. Entonces, si vas empezando, a lo mejor puedes ir con uno de bajo costo y conforme vayas creciendo, pues a lo mejor ya puedes pasar a un detectores con sensor infrarrojo. Siguiente Ok, pregunta, por favor. muchas gracias. La que sigue dice, ¿cuál sería la presión mínima que debe de tener un equipo para poder usar el detector? Eso creo que ya lo respondió, ¿no? Entonces, pero bueno, No sé si se repitió. A ver, a la lo que sigue. mejor es una persona diferente, pero con la misma pregunta. Como te comento, la recomendación de Semarnat es esa, 60 PSI en ambos lados. Y ya, con eso. Esa es la recomendación. Realmente, debajo de eso, pues yo te recomiendo que no lo hagas para que sea más rápido. Ok, perfecto. La que sigue dice, ¿el microsellado hasta qué presión aguanta? ¿Puede sellar microfugas tanto en alta presión como en baja? Sí. En este caso, lo que yo he visto en la ficha técnica es que indica 450 PSI para la cuestión del sellador de microfugas, lo que vimos hasta el final del glossy. Ok, y ahora sí, por última, dice, ¿qué procedimiento se hace para el sellador de fugas?
Como te comentaba, bueno, si quieres, déjame, me regreso. Es, va a ser muy atrás, pero es el mismo que les expliqué para el tinte o detector fluorescente. O sea, si tú adquieres un cartucho, pues vas a necesitar el inyector manual, que es el inyector pequeñito que está aquí, en el caso de los cartuchos. Y si es una cápsula que se inyecte con propelente, ahí pues vas a tener que hacer la conexión, conectarlo al manifold y del manifold al tanque de gas o a la boya para utilizar la presión que pues impulse esta mezcla dentro del sistema. Está muy atrás. No sé si Sí, hay una forma más fácil de llegar. no, no hay. Ok. Si no, no te preocupes, Jonathan. No sé si hay otra pregunta. No, ya serían todas. Ok.